venció a este mundo. Y si Él venció, dice que también nosotros venceremos juntamente con Él y triunfaremos juntamente con Él. Por tanto, alentaos y seguimos adelante. Por eso me gusta ese himno que dice firmes y adelante. Pero por último vamos a cantar Pon tus ojos en Cristo. Número 2:14. 2:14. Pon tus ojos en Cristo. ¿Cuántos lo saben? Hay otra versión de este himno. ¿Lo saben todos? Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda será. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo deberás sin valor será a la luz del glorioso Señor. Devuelve la vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La última estrofa, 2 veces repetimos el coro. Jamás faltará su promesa, el vivo contigo estoy. Al mundo perdido de pronto, y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, ahora tenemos un mensaje de esta mañana por nuestro hermano Rodolfo Cajín. Buenos días, hermanos. Estando en la ciudad de Dallas por 2 años y medio, el primer año estuve colaborando en una iglesia y el segundo año en una iglesia presbiteriana, realizando mi trabajo pastoral como requisito del seminario en Dallas. Y el último año prácticamente estuve a cargo de una pequeña congregación presbiteriana, compartiendo con ellos la palabra del Señor y creciendo con ellos. Era un grupo muy pequeño, en su mayoría eran hermanos jubilados de una congregación hispana. Allí atendía a un pastor mexicano
muy bien preparado. Lo conocí hace más o menos unos 18 años, cuando se formó la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Cochabamba, Bolivia. Él estuvo presente y fue un privilegio trabajar con él en Dallas como su asistente. Recuerdo un domingo, él me dice, hace algunos años visité la ciudad de Nueva York y un amigo anglo, pastor anglo presbiteriano, se enteró de que estaba presente, que venía para un congreso. Entonces me invitó a predicar el domingo. Bueno, yo acepté la invitación y me constituí en la hora conveniente para empezar el servicio de adoración al Señor, el servicio de culto. Bueno, el pastor, conociendo un poco del ambiente latinoamericano y no tratando de ofender en forma directa, como lo saben hacer en esa cultura, le dice: Pablo, yo sé que ustedes los pastores latinoamericanos predican un poquito más de la hora. Aquí, Pablo, no tienes ningún problema. Tú puedes predicar todo cuanto quieras. Pero una cosa te digo, a las 12 la congregación se retira. Sí, tristemente es así, hermanos. En las grandes ciudades es increíble cómo la gente vive presionada por el tiempo. Presionada por el tiempo. Es increíble que está predicando el mensajero y están controlando con la hora. Muchas veces con justa razón, porque mucha gente vive muy lejos del área donde está la iglesia, están retirados de la ciudad, tienen que correr bastantes millas y tienen que apurarse a las 12 para conseguir el restaurante más cerca y servirse el almuerzo. Sucede que allí en Dallas era otro chiste. Y no era un chiste, bueno, en el sentido de que era gracioso escucharle al hermano decir las cosas. ¿Saben por qué, hermano, los hermanos se retiran a las 12? Es que nosotros los presbiterianos, si salimos a las 12:05, los bautistas ya están en el restaurante. Ay, hermanos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido diciendo a través del día viernes. ¿Se recuerdan ustedes el tema del día viernes? ¿Cuál es? Las implicaciones del llamamiento al ministerio. Y rápidamente podemos sintetizar: el llamamiento al ministerio es costoso. Se tiene que pagar un alto precio. Hay cosas que tenemos que renunciar, ¿no es cierto? Y ahí señalamos el bosquejo homilético. Luego, el segundo tema. Un llamamiento al valor. Un llamamiento al valor. Porque muchas veces cuando asumimos una nueva responsabilidad diferente, en un ambiente diferente, con nuevas personas, cuando tenemos que pasar inmigración, situaciones que por primera vez nos asustan, viene un llamado al valor por parte de Dios, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente. Y pon en primer lugar la palabra de Dios, la obediencia, sus promesas, su confianza, de su presencia continua del Señor. ¿Qué más? El tercero. La reconfirmación del ministerio, del llamamiento del Señor que nos ha hecho. Y anoche pensamos en eso, porque quieras o no, muchos de nosotros hemos esperado un buen tiempo para entrar a un seminario. No 40 años. Quizás nos asustamos con 40 años de desierto del profeta Moisés. Nosotros quizás esperamos 1 o 2 años. Lo importante es que esperamos. Muchos esperamos entrar al seminario. Se nos hizo largo el tiempo. Quisimos ir, pero el Señor nos dijo: espera, hijo, el tiempo viene. Gracias al Señor que Dios es el Señor del tiempo y su tiempo está tan preciso
que cuando llega, todo se abre. Pues esta mañana vamos a tener un tema: el ministerio cristiano no es un camino fácil. El servicio al Señor no es un camino fácil, no es un camino de rosa. Aunque pareciera en sus primeras instancias que el camino realmente es bonito, es amplio, muchas veces nos equivocamos cuando vamos ya en el camino y nos damos cuenta que el camino es angosto, pedregoso, sinuoso, lleno de dificultades. Voy a invitarles a leer la palabra del Señor a Éxodo, el capítulo 13, y dar lecturas al verso 17 hasta el 22. Éxodo 13, 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Señor, queremos ponernos en tus manos en este momento, con toda humildad, para escuchar tu voz. Señor, que el Espíritu Santo nos controle nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentimientos y voluntades para dedicar este tiempo a escuchar tu palabra. Señor, enséñanos tus caminos, enséñanos tus caminos. No son fáciles, pero cuando tú vas adelante, sí es fácil. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos este día de estudiar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En Éxodo capítulo 12, el versículo 37, nos relata que poco después de la medianoche, todas las huestes de Israel se pusieron en marcha. Imagínense una enorme caravana de hombres y de mujeres y de niños y de ganados y equipaje saliendo un poco más de la medianoche. ¿Se imaginan una caravana gigante? Juzgando por el hecho de que la misma palabra del Señor nos indica que el número de varones llegaban a 600,000, sin contar los niños, las mujeres, podrían haber sido no menos de 2,5 millones de personas que se pusieron en marcha. 300 y más años, 400 años viviendo en Egipto. Unos años felices cuando José vivía y otros años difíciles. Y llega el día esperado, la liberación del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo gozo! Yo creo que estuvieron esperando después de todos los acontecimientos entre el hombre más orgulloso de la tierra, el monarca más ingreído, más prepotente, humillado por el poder de Dios.
Probablemente Moisés, el profeta, conducía el más grande de los varios destacamentos. Y casi podemos imaginarnos la expresión legítima de orgullo en su rostro, no por sí mismo, sino que haber sido honrado por Dios como el instrumento en las manos de Dios para tan grande liberación. Hay un asunto en esta partida, en esta salida de Egipto, que tampoco podemos olvidar. El éxodo se debió a la fe de su siervo Moisés, como anoche vimos cuando Dios se apareció en una zarza, en un arbusto seco. Hubo un llamamiento, pero hubo un anuncio notable. Hubo una presentación de Dios como un Dios del pasado, del presente y del futuro. Hubo una comisión para Moisés. Y Moisés obedeció a la voz de Dios. Se constituyó en Egipto y ante Dios y Faraón, porque no era Dios y Moisés y Faraón, era Dios y Faraón. Dios obtuvo la victoria. Pero un dato que es importante recordar, que José, el patriarca, había muerto 400 años antes. Y en el hecho de su muerte había exigido a su pueblo, había juramentado a su pueblo, que cuando Dios los visitara, llevaran consigo sus huesos. José de esta manera, José el patriarca, había sido el profeta del Éxodo. La nación de Israel así lo había entendido. Dios ciertamente los había visitado. Por eso la Escritura dice en 13, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José, muchos años pasado, confió en que Dios vendría en su día. Pasaron muchos años. 400 años es mucho, pero José había puesto su esperanza en que Dios haría la liberación de su pueblo. En Éxodo 13, 17, leamos, dice así, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, ¿quién no ha visto en el cielo de verano un majestuoso cúmulo de nubes moviéndose lentamente a través del cielo, como si hubiera tomado la figura de un águila gigante, muchas veces, o de alguna grandiosa montaña de los Andes en la América del Sur? ¿Quién no ha visto nubes moviéndose lentamente y anunciando una tormenta de lluvia? Algo semejante debe haberse condensado en la pura atmósfera aquella mañana. En aquel día, a la cabeza de la vanguardia del pueblo de Israel, para no volver a desamparar a este pueblo por 40 años. Por 40 años. Todos los años de su peregrinación, al caer la noche, ardía con fuego esa nube. Fuego que simbolizaba siempre la señal y la presencia de Dios. Era una mañana gloriosa para el pueblo de Israel. La nube de Dios se puso a la cabeza
de esa inmensa compañía de personas. Qué bonita figura para el creyente, para el Hijo de Dios, para el siervo del Señor. Empezar o salir o partir hacia una nueva tarea, pero salir con los ojos puestos en el cielo, puesto en el cielo. La nube tenía varios propósitos para el pueblo y para Moisés. Para el pueblo, la nube se constituía en la guía de la marcha. Aunque el pueblo no lo entendió, aunque al principio posiblemente miraban a Moisés y Moisés tenía que mostrar que la nube de Dios iba guiando, era una guía segura para el pueblo. La nube era una sombra para el calor ardiente y sofocante del día. Y en eso vemos la gracia de Dios, el amor de Dios para con su pueblo. Los que estudiaron geografía bíblica y al principio estuvieron desanimados con el curso, se darán cuenta la importancia de la geografía bíblica, conocer el terreno donde se movieron los hebreos, donde Dios les condujo para enseñarles las lecciones espirituales de la obediencia y la fe en Dios. Se darán cuenta que el lugar que mencionamos son tierras desérticas, áridas, pedregosas. Posiblemente algunos de ustedes han caminado por el desierto y donde no hay más que arbusto seco y en algunos lugares ni arbusto. Cuando se viene una nube y se pone al frente de nosotros, debajo del sol, qué agradable sentir la frescura de un fuerte calor. En las noches les proveía luz, mientras el ojo de Dios les vigilaba. La nube es una figura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es nuestro guía. A través de su palabra y a través de su espíritu, el Señor guía nuestras vidas cada día. Y debe ser el primer propósito de nuestras vidas y de nuestros ojos y de nuestra mente, buscar la guía de Dios en nuestra vida diaria. El pueblo de Israel empezó poniendo sus ojos arriba. Así debía ser todos los años de su peregrinación, poniendo sus ojos arriba. Pero tristemente la palabra nos enseña que muchas veces pusieron sus ojos en la tierra y no mirando la dirección de Dios. Hermanos, cuando nuestra vida en el desierto, cuando el Señor nos conduce por caminos difíciles, por caminos que nunca esperábamos, muchas veces cometemos el error del pueblo de Israel. Mirar la distancia, mirar la dificultad de los problemas y nos olvidamos de levantar los ojos y mirar a aquel a quien nos ha llamado y quien Él nos está guiando personalmente. El Señor Jesucristo también es nuestro escudo. Bajo su pabellón nosotros podemos abrigarnos de los rayos, de la tentación, del maligno. Bajo el Señor, bajo su protección, nosotros podemos estar seguros del desánimo. El desánimo es un arma positiva del enemigo cuando nos preparamos para el ministerio. Y es un arma tan eficaz. El desánimo entra lentamente y más allá da sus frutos negativos. Empieza el desánimo, más tarde las murmuraciones, más tarde las quejas y los reclamos. Pero cuando estamos seguros bajo el escudo, bajo el pabellón de nuestro Señor, tenemos la victoria sobre el desánimo. Jesucristo es nuestra luz.
los que siguen al Señor como su guía, donde el Señor cada mañana es el centro de nuestra dirección, no andan en tinieblas de la ignorancia, de la impureza, sino que tienen la luz de la vida, la luz del Señor, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Hermanos, la nube delante del pueblo de Israel es una hermosa figura de lo que debe ser para nosotros nuestro Señor. Levantar cada mañana y mirar al Señor. Mirar su palabra. Él es quien nos guía, así como la nube guiaba al pueblo de Israel cada mañana. ¿Qué significaba la nube para Moisés? Para Moisés la nube tenía un gran significado. La seguridad continua de que nuestro Señor guiaba el éxodo. Que Moisés no era en sí el líder por excelencia, sino el auténtico líder era Dios. Era Dios. Dios asumía la responsabilidad de ser el guía de su pueblo, en el cual Moisés era su instrumento de obediencia al Señor. La presencia continua. Moisés levantaba los ojos al cielo y vía la nube que simbolizaba la presencia de Dios. Y yo pienso, qué tranquilidad sentiría este hombre frente a las inmensas quejas y las terribles murmuraciones de su pueblo, en el cual fue sometido en muchos días. Pero mirando hacia arriba, podía encontrar el consuelo y la paz que nos trae el Señor cuando estamos en situaciones de prueba. La presencia continua de la nube. Era el mismo carro de Dios que andaba delante de su pueblo. Era el mismo carro del Señor. Cuando fuimos a Morelia, fuimos en caravana. Varios carros, salimos de mañana, el domingo, el sábado en la mañana, 4 o 5, y cada uno iba cerca del otro, porque no todos los que conducían estaban seguros de los caminos. Y aún yendo en caravanas nos perdimos, porque se perdió el guía y nos perdimos todos. Y dimos vuelta buscando el auténtico camino que nos llevaba hasta San Luis Potosí. Pero no podía ser con Dios así. Dios guiaba a su pueblo y Dios no se equivoca. Dios no se confunde. Dios está seguro en lo que Él sabe hacer para su pueblo, lo mejor para su pueblo. Para Moisés significaba la misericordia y el amor de Dios. Dios nunca quitó la nube sobre Israel. Esto era una muestra de su amor, pese a que su pueblo no se portó bien. No se portó bien Israel. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo con este pueblo rebelde. Hermanos, el camino de Dios no siempre es fácil, no siempre es el más corto ni el más fácil. Eso lo vemos en su palabra, en Éxodo 13, 17 al 22. Versículo 18 dice: Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. La ruta más fácil no siempre es la más segura, y Dios lo sabe muy bien. Cuando salieron de Sucot, el pueblo de Israel, y la nube iba delante guiando esta gran compañía de peregrinos, lo práctico y lo lógico desde el punto de vista de la multitud era hacer el camino corto, por arriba, y llegar en muy pocos días, en pocas semanas, a la tierra prometida.
Ese era el camino desde el punto de vista de los millones, de las millones de personas. Hacer un corte y llegar rápido a Canaán. Pero no es así. Dios no les permitió ir por ese camino. Y Dios no les permitió por el temor de que la vista, la perspectiva de los israelitas fueran desanimados cuando verían las huestes militares de los países vecinos. Eso no lo sabía el pueblo, pero Dios lo sabía. Y por eso no utilizó el camino corto, que hubiera sido preferible desde el punto de vista de los israelitas. Dios hizo que su pueblo rodease. Hermanos, era muy pronto para que los hebreos podrían conocer la guerra. Dios no iba a permitir que su pueblo se enfrentara de inmediato con la guerra, con las dificultades de la guerra. Dios estaba más preocupado con su pueblo en que estuvieran más instruidos en cuanto al poder y la magnificencia del cuidado del Dios Altísimo. Qué hermoso es esto, hermano. Que el instructor que tenemos sabe lo mejor para sus hijos. Los hebreos estuvieron pensando que lo más seguro y lo más rápido era cruzar por el norte. Pero en la providencia de Dios, en sus lecciones de Dios, Dios dice que rodeó el Mar Rojo, la ribera del Mar Rojo. Hermanos, así es nuestro viaje cristiano, siempre adaptado a nuestras fuerzas y posibilidades. Así es nuestra instrucción en la vida del servicio del Señor. Nunca se hace por el camino más corto. El camino más corto no siempre es el seguro. Y Dios tiene muchas veces que enseñarnos que lo más prudente para nosotros es dar vueltas. Dios quiso que diesen vueltas. Dios quiso alargar el camino. Dios quiso alargar el camino. Las vueltas o los caminos más largos prueban nuestra paciencia. Prueban nuestra paciencia. Nos prepara para la resistencia física y espiritual. Eso lo vemos más adelante. Muchas veces el camino más largo es la mejor ruta para los corazones tímidos y los pies inexpertos de los que caminan en el desierto. Yo recuerdo un corredor de los Juegos Olímpicos en Italia, viendo el programa deportivo, en Dallas vi el programa deportivo, recordando a uno de los corredores africano de Kenia, que ganó una competencia olímpica. Este corredor había sido entrenado, no como se entrenaban los ingleses, ni los norteamericanos, ni los alemanes. Este corredor de Kenia se entrenó en las arenas desérticas de Kenia, a pie desnudo, sin calzado, se entrenó, con el fuerte calor intenso. Este corredor de Kenia, y llega el día de las Olimpiadas en Italia, y se presentaron los tremendos atletas de todo el mundo, entre ellos un británico, muy bien preparado para el maratón. Empieza la carrera, empieza el maratón. El corredor de Kenia venía atrás. Se sentía mal porque su entrenador hizo lo que él no estaba acostumbrado. Le habían puesto calzados, los tenis le habían puesto a los pies y le perjudicaban, que al fin le sacaron unas ampollas y finalmente hasta la mitad de la carrera se sentó en el piso, se sacó los calzados y los botó y corrió a pies descalzos. El sol se iba poniendo más terrible sobre el pavimento en las calles de Roma. Terrible el calor.
Y como eran varias millas en el cual tenían que someterse estos maratonistas, cada uno de los maratonistas fueron afectados por el intenso calor. De manera que este corredor británico perdió el conocimiento del tanto calor que se confundió en la mente y comenzó a dar vueltas. Se entró por otros estadios, por otras calles, y así un corredor japonés, otro corredor europeo, se confundieron. Pero ¿qué pasó con el corredor de Kenia? El corredor de Kenia, cuando más calentaba el sol, se sentía más fresquito. Y así fue. Corriendo, corriendo, corriendo. Y fue pasando a los adversarios. Y finalmente llegó en primer lugar. ¿Por qué? Porque fue entrenado ahí en las playas de Kenia, en el desierto, bajo un sol ardiente, sometido a esas pruebas. Así pudo ganar, aunque no tenía toda la técnica que tiene en Europa, pero tenía toda la paciencia y la voluntad de someterse al sol y a las dificultades. Hermanos, Dios tiene sus maneras de educarnos. Y una de las formas para enseñarle a Israel no era conducirle por el camino más corto, sino traerle por el camino más largo, al sur. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando la nube cambió de rumbo para llevarlo directamente hacia el sur, bordeando el Mar Rojo? Camino completamente equivocado. Hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando nuestros planes se alargan? Cuando hemos hecho planes para venir al seminario de Río Grande, 1 año, algunos han dicho, 3, 4 años en Ceteca, 2 años en Dallas. Alguien me dijo así. Pero ¿qué pasa cuando Dios cambia el rumbo? ¿Cómo reaccionamos? O cuando traemos planes para nuestra vida y sin embargo Dios dice por aquí, hijos, más allá, todavía no es tiempo por el camino corto. Hermanos, Moisés recibió las primeras protestas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo piensan que reaccionaron los jóvenes de aquella enorme caravana? Yo creo con murmullo, con protesta de ver que Moisés estaba equivocado. ¿Cómo reaccionaron las mujeres? ¿Se imaginan ustedes cómo reaccionaron las mujeres? Preguntando, ¿este es el camino para Canaán? Moisés, tus primeras tácticas están descabelladas. ¿No ves que tenemos hombres viejos y mujeres ancianitas? ¿No ves los niños pequeños? Yo pienso que Moisés tenía que enfrentar las primeras situaciones de reproches que no son fáciles de soportar, pero solo pueden soportarse cuando alguien ha aprendido a confiar en la dirección completamente de Dios. Moisés no guiaba a su pueblo. Moisés obedecía a la guía de Dios. La nube se había dirigido al sur. Y eso hacía que Moisés se condujera también al sur. Oh, hermanos, quisiéramos tener la confianza de Moisés en la dirección y en la ayuda de Dios. Cuando nuestros caminos se hacen largos, cuando no esperamos que hubiéramos pensado hacerlo muy corto, sin embargo Dios nos conduce por otro lado. Actuemos como el siervo de Dios, con la confianza en la dirección, en la ayuda de Dios. Moisés sabía que Dios iba conduciendo a su pueblo. Éxodo 14, versículo 11 al 14. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros?
¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego que Israel hubo partido, Faraón lo sintió. La nación egipcia lo sintió. Las obras públicas se paralizaron. La falta de mano de obra, la falta de obreros, la labor de este pueblo esclavizado hacía falta en la ciudad y el campo. Hubo pérdidas de rentas económicas y servicios públicos que apenas podían soportarse. No es fácil perder servidumbre, especialmente cuando se ha acostumbrado a vivir por años. Faraón fue informado del gran movimiento extraordinario que se dirigía hacia el sur. Y pensó en un momento, ahora Israel está en sus manos. Ahora Israel está en sus manos. El deseo del enemigo de Israel, Faraón, no era atraerles a la fuerza o arrastrarles. El deseo de Faraón en esa ocasión era exterminarles, matarles. Y tenía dos lados este exterminio. Una matanza general a los que se oponían y la vuelta a la esclavitud de los que se rendían. Podemos ver en Éxodo 14:9. Siguiéndoslo, hablando de Faraón, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta no era una simple prueba para el pueblo de Israel. Era una situación espantosa. La reacción natural de los hombres cuando su corazón, su mente y su voluntad ha perdido la guía de Dios, la dirección de Dios, es natural buscar el culpable. Cuando las cosas no nos salen bien, nunca miramos a la nube, miramos la magnitud del enemigo. Y lo que hacemos es buscar un chivo expiatorio, a quien poner la culpa. Se volvieron contra Moisés en Éxodo 14, 11 al 12. Hermanos, los judíos, los hebreos, cuando vieron el problema, en vez de pensar en la guía de Dios, pensaron en las ollas, en las comodidades que tenía en Egipto. No se recordaron el duro trabajo que eran sometidos cada día. Sin embargo, se recordaron del alimento, de las comidas, de las cosas materiales pasajeras, y desearon volver a Egipto. Dios lo estaba llevando por el camino más largo, porque el que quiere ser entrenado en las cosas de Dios tiene que pasar por estas pruebas de paciencia y obediencia y esperar en la guía del Señor. Moisés sabía que Dios pelearía por ellos, que Dios redimiría y vindicaría sus propias palabras. Leamos lo que dice Éxodo 6:1. Éxodo 6:1. Y esta palabra se va repitiendo a través del Éxodo. Y me gusta porque es Dios quien se compromete. Y dice así:
Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Qué lindo, hermano. Ahora verás, le dice el Señor. Ahora verás, Moisés, con mi poder, con mi omnipotencia, con todo lo que soy yo, Faraón les dejará ir. Les dejará ir. Moisés sabía que aunque no había salida, dirigiéndose al sur, el camino se hacía largo y no había parajes de defensa. Moisés recordaba que con mano fuerte Dios los había liberado. Este versículo se va repitiendo en muchas partes del Éxodo. Dios ha liberado con manos fuertes. Moisés no se pasmó ante las vueltas o el camino largo alrededor del Mar Rojo. No tambaleó ante las protestas de su pueblo, ni ante la inminente persecución del enemigo número 1 de Israel o de Dios. Su corazón de Moisés estuvo quieto, esperando ver la salvación de Dios. Aquí hay una lección importante, hermanos. Cuando la nube de Dios, cuando la guía de Dios nos pone en dificultades, porque fue la nube quien los puso a ellos en dificultades, fue Dios quien los condujo para la prueba, para lo difícil del momento, estemos seguros que podemos contar con Dios, con su presencia y con su asistencia. El seminario no es fácil. Son 4 años y cada año es difícil. Cada año hay prueba. Cada año hay desánimo. Pero en vez de poner nuestros ojos en el enemigo, pongamos los ojos en el Señor. Muchos han vuelto a Egipto el año pasado, el pasado semestre. Muchos volvieron a Egipto, recordando que allí es mejor estar sometido a otras situaciones más fáciles que caminar por el desierto del entrenamiento del Señor. A algunos no les gusta pisar piedras y a mí tampoco, pero qué valioso es cuando el Señor nos pone a aprender a caminar. Los hebreos tenían que aprender primero a tener callos para poder soportar la caminata por 40 años en el desierto. Y Dios tiene su entrenamiento. A algunos no les gusta el trabajo duro, pero Dios tiene que enseñarnos el trabajo duro, porque la obra pastoral que Dios nos ha encomendado es un trabajo duro. El reto del pastorado contemporáneo es un trabajo duro. Y Dios quiere que sus futuros pastores sean trabajadores duros, que trabajen lo mejor, lo máximo para Él. Si nosotros antes trabajamos para compañía o empresas, haciendo lo mejor que podíamos para tener más dinero o para elevarnos en funciones de cargo, hagámoslo para el Señor. No nos corramos cuando las primeras piedras estén molestando los talones de nuestros pies. Cuando las primeras pruebas estén viniendo, miremos a aquel que nos trae, que nos ha invitado, que nos ha traído y que nos conduce por un camino de entrenamiento, de paciencia, pero con los ojos puestos en Él. Como Moisés no se pasmó ante el reclamo y la murmuración de su pueblo, ni ante la presencia real del enemigo, sino Moisés tenía la confianza de que Dios pelearía por su pueblo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Desean cantar otro himno que tengan favorito? ¿Sí? Número 230.